A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Bien, shalom a todos una vez más, a todos los que nos escuchan. No sé si hasta ahora arrancamos, si no, pues no está de más el saludarlos. A todos los que nos escuchan de fuera del país, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Ustedes hacen parte de esta gran familia y ponen su granito de arena siempre para que cada día siga creciendo. Primero nuestro Creador, pero ustedes también. Por eso la invitación es para que no se cansen, para que sigan compartiendo todas las enseñanzas, para que sigan pasando la voz y así darle la oportunidad tal vez cada vez más a esas ovejas perdidas de la casa de Israel que están retornando. Hoy, un tema muy especial, un tema donde vamos a aprender muchísimo para cada uno de nosotros, muchísimo para nuestra alma, donde todos aquellos que tal vez habían venido pidiendo una respuesta de parte del Eterno, sé que va a orar hoy, sé que va a hablar muy claro, vamos a entender muchas cosas que quizá por un momento dejamos relegadas, por estar atentos quizá de lo que es urgente, pero no lo más importante. Así es que vamos a dejar y a permitir que sea el Eterno en esta tarde hablando, ministrando a su pueblo. Usted no se desconcentre y vamos a ir aprendiendo muchísimo de lo que Él quiere para esta tarde. Vamos a estar hablando, como les decía hace un momento, del capítulo 7 y 8 de Bereshit, de Génesis. Hemos aprendido mucho, ¿no? La maldad de los hombres, estábamos hablando hace 8 días. El Roe nos enseñaba muchísimo sobre Noé, la construcción del arca, Noé, el único hombre justo. Vamos a tocar algo de ese tema hoy también. Y vamos a ir avanzando. El título del día de hoy, el diluvio y la congregación de los últimos tiempos. Y entonces nos preguntamos ahí, tal vez, o muchos se preguntarán, ¿qué tendrá que ver el arca? ¿Qué tendrán que ver los animales? ¿Qué tendrá que ver el diluvio con la congregación de este tiempo? Pues vamos a descubrirlo en esta tarde. Quiero que vayamos a la escritura. Y vamos a leer Bereshit, Génesis, el capítulo 7, del verso 1 al 5. Y dice la escritura: Y dijo luego Yahweh a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque aquí he visto justo de esta parejas, macho y hembra, mas los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y quiero que tengan muy presente y no limpio entre puro e inmundo, porque tiene mucho que ver con nosotros. Dice el verso 3, también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Yahweh. Entonces empezamos a analizar aquí un poco nuestro texto y dice: entra en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y nos vamos a encontrar con ese término justo, ¿no? Y ese término justo aquí se usa en el mismo sentido que cuando se hablaba de Job como perfecto, ¿lo recuerdan? Ahora, debemos tener algo claro, y es que ese punto perfecto o esa expresión de perfecto no quiere decir que sea perfecto en su totalidad, no quiere decir que en este momento Noé no tenía pecado o era sin pecado, sino quiere decir más bien alguien que se ha conformado y ha hecho todo lo que se entiende o se expresa culturalmente. Por eso decíamos, o por eso que en la escritura dice en su generación, en cuanto a Dios. Todo lo que se impartía, que se enseñaba, las instrucciones que se le daban, las obedecía, se permitió asegurarse, acatar cada una de las instrucciones y obedecerlas. En otras palabras, era justo tomando en cuenta la generación o el tiempo en el que él vivía. Y quiero que recordemos un poco de cuál era el título de la enseñanza de hace 8 días. ¿Lo recuerdan? ¿Lo tienen presente? Era Noaj, el hombre que se opuso al espíritu de su época. Y entonces aquí vamos a aprender algo
para entender un poco mejor ese término perfecto. Y dice la Escritura que fue en esta generación, fue justo delante de él en esa generación. Y yo les decía, no quiere decir que no haya cometido pecado. Era un hombre, era un ser humano que fallaba, pero se acataba todas las órdenes que Hashem le daba. Muchos hacen comentarios y muchos dicen, hombre, pues es que Noé fue justo en esa generación, pero si hubiera estado en otra tal vez que no hubiera sido tan pervertida o tan mala, pues de pronto no hubiera alcanzado el mérito. Y es válido, todos los comentarios son válidos, pero esto no quiere decir que no haya sido fácil para Noé. Por el contrario, cuando nosotros analizamos, y esta es mi opinión, mi punto de vista, creo yo que tiene más mérito Noé en este tiempo, porque si nos damos cuenta fue el único que fue justo, que fue sadik, ni siquiera su familia, eso lo aprendíamos hace 8 días. Entonces, fue justo en su época. Recuerdan que el Roe nos enseñaba que no era más justo que Abraham, sino que cada quien en su época. A eso se refería cuando lo llamaba justo, cuando se llamaba, digamos, perfecto, comparándolo con el término de Job. Y entendemos entonces que de una u otra forma, él tuvo un trabajo muy grande y que fue el único en medio de tanta perversidad y en medio de tanta maldad que logró acatarse a las leyes del Eterno y obedecerle. Observe que la justicia de Noé afecta a su familia, y esto es una verdad bíblica. Ahora, no estoy queriendo decir con esto que alguien pueda estar bien con Dios basado en el mérito de otra persona. Porque muchos enseñan en medio de todo lo que encontramos que fluyen bendiciones espirituales de los que conocen a Hashem para los que están relacionados con ellos y con quienes están involucrados. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Decíamos que el único justo fue Noé, que el que halló gracia fue Noé, pero sin embargo su familia fue salva, ¿verdad? Sin embargo su familia logró entrar. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar esto? Lo que yo les decía, no quiere decir que porque yo estoy siendo obediente al Eterno, estoy cumpliendo sus mandamientos, estoy cumpliendo sus instrucciones, mi familia va a ser salva. No quiere decir que por el hecho de que yo esté aquí en la comunidad y esté siendo obediente, los que no han llegado ya son salvos. No quiere decir que tenemos que dejar de orar y de clamar por ellos. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiero que vayamos a la Escritura para entenderlo un poco mejor y quiero que vayamos a Deuteronomio 5, del 9 al 10. Y vamos a explicar un poco mejor lo que les estoy hablando en esta tarde. Deuteronomio 5, del 9 al 10. Y dice la Escritura, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y dice el verso 10, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que nos está hablando de una generación llena de bendición. Pero fíjese que nos da una instrucción, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora quiero que vayamos a la Escritura, quiero que vayamos a Hechos 16, del 27 al 31. Hechos 16, del 27 al 31. Y dice la Escritura, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Para ubicarnos en contexto, Pablo y Silas, ¿sí? Estaban encarcelados, estaban ahí. Fue cuando vino de pronto ese gran temblor, todo se movió, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas. Y es ahí donde dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor, en Yahshua HaMashiach, y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que nos quiere decir o nos quiere enseñar en esta parte Noé con su familia? Cuando nosotros nos damos cuenta,
Y vamos a la Escritura, nos vamos a encontrar con que Noé fue el que halló gracia ante el Eterno. Pero vemos algo que hizo la familia. ¿Qué fue lo que hizo la familia de Noé? Seguirlo, ¿sí? Seguirlo, imitarlo, obedecerle a sus instrucciones o a todo lo que Noé hacía. Entonces, en este caso vemos cómo el Eterno, y vamos a traerlo a nosotros, y vamos a traerlo a nuestro tiempo, y vamos a traerlo a la casa y a la comunidad. Entonces vemos cómo en nuestro tiempo el Eterno nos hace un llamado. El Eterno llamó a Noé, ¿cierto? Y le dio instrucciones. Nos hace un llamado a nosotros. ¿Hallamos gracia nosotros ante el Eterno? Hemos hallado gracia ante el Eterno, por eso estamos hoy aquí. Entonces Él nos llama, ¿sí? Y estamos aquí, estamos aprendiendo. Ya sabemos que no por el hecho de que estemos acá, los que no han llegado de nuestra familia, hablándolo en el punto exacto, van a ser salvos. No quiere decir eso. Ahora, ¿qué es lo que sí quiere decir? Lo que sí quiere decir es que si ellos toman la decisión de seguirnos, si ellos toman la decisión de venir a aprender del Eterno, si ellos toman la decisión de venir y imitarnos, si se quiere, mientras que aprenden, porque al final lo que van a imitar de nosotros es la obediencia al Eterno, se supone, ¿verdad? Que es lo que hacemos acá. Es ahí donde ellos no tanto van a hallar gracia, sino van a hallar la salvación, que al final fue lo que encontró la familia de Noé, su salvación, porque pudieron entrar al arca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseña, de alguna manera, este hecho con Noé y con su familia. ¿Nuestra familia tiene la oportunidad? Claro que sí. Y vamos a darnos cuenta que el arca, en cierta manera, nos representa eso. El Roe nos enseñaba hace 8 días, Yeshua HaMashiach, esa azúcar, esa casa que está abierta para muchos, y vamos a entenderlo en esta tarde. Entonces, ahí está. La invitación está abierta para todos. Yeshua no hace excepción con nadie, con ninguna persona. Ahora, que somos nosotros tal vez los llamados o los escogidos tal vez de parte de Él, o los primeros que llamó, claro que sí. ¿Que es una bendición? Claro que sí. No quiere decir que seamos salvos, porque vamos a entender más adelante, y es un cuestionamiento interesante que nos vamos a encontrar. ¿Cuál fue o qué fue lo que salvó a Noé, la gracia o la fe? Entonces vamos a darnos cuenta que el hecho de que Él nos haya llamado no quiere decir que ya seamos salvos, pero sí somos privilegiados, y somos privilegiados para que tal vez nuestra familia o los que no conocen lleguen, hablando literalmente de la familia, sin poner por delante a los que están allá afuera. Por eso también incluye una gran responsabilidad tu comportamiento y el mío, lo que hagamos con el Eterno. Dice el versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Y les decía yo que se fijaran mucho de la manera en que el Eterno llamó, ¿no? Vemos en el capítulo 6, 20, 21, 19 al 21, como dice, de 2 en 2 entrarán, pero en este caso ya nos está diciendo 7 parejas de los limpios, es decir, 7 macho y su hembra, sus parejas, es decir, 14 animales limpios. Y entonces podemos empezar a cuestionarnos, bueno, ¿y por qué más limpios de los que no? ¿Qué sentido tiene que el Eterno haya llamado limpios y no limpios, o puros y no impuros? Entonces vamos a ver algunos puntos de vista y vamos a analizar sobre las explicaciones que nos vamos a encontrar tal vez en internet cuando vayamos a estudiar o cuando usted esté haciendo un estudio. Vamos a ver qué es lo que nos enseñan o qué es lo que muchos han enseñado. Entonces, una de ellas es que estamos en un contexto. Cuando nos basamos en el contexto, nos vamos a encontrar con un escenario sacrificial. Nos vamos a encontrar con que Noé, cuando descendiera del arca, iba a ofrecer sacrificio al Eterno. Fue lo que él hizo. Entonces muchos enseñan que se subieron animales limpios, animales puros, más de ellos, para que tuviera con qué hacer sacrificio Noé cuando descendiera del arca. Ahora, hay algo que también meditamos, que no nos lo dice la Escritura. Pero Noé duró 1 año o poco más de 1 año en el arca. Y entonces es cuando meditamos y analizamos qué pasaría. Y nos vamos a dar cuenta que los animales tuvieron la oportunidad de reproducirse, de multiplicarse, claro que sí. Cuando miramos los animales que generalmente se utilizan para los sacrificios, ¿cuáles son? Las ovejas, los corderos. Y cuando nosotros analizamos ese punto, ellas son 5 meses de gestación que tienen, creo, si no estoy mal, entonces pudieron haberse multiplicado, sin embargo no eran muchos en ese momento, que es un punto interesante también para analizar y entender y darle un poco de valor a lo que Noé hizo.
Entonces decimos que estábamos en un contexto sacrificial en ese momento, es decir, que se subieron para luego del diluvio poder ser o hacer sacrificios a Yahweh, pero cuando miramos en realidad no se dice nada en cuanto al criterio o el propósito de los animales limpios en ese momento, nada nos toca. Ahora, nosotros vamos a ver y más adelante en Levítico capítulo 11, que Moisés desarrolla esa distinción en relación en cuanto a las leyes de comida y de sistema sacrificial. Ahí es donde donde Moisés lo organiza y donde ya vamos a tener un orden claro de todo lo que se había establecido, mas sin embargo hasta ese momento la escritura no nos dice nada. Otro punto, precisamente hablando de este orden que encontramos en Levítico 11, es que iban a servir para el alimento cuando bajaran del arca, porque antes de subir del arca tal vez era vegetariano, ¿no? ¿Se lo han preguntado, lo han mirado, ya comía carne? ¿Lo han estudiado? No comían carne. Entonces vamos a empezar a ver y analizar, o les dejo para que ustedes analicen, qué tanto tiene de aplicativo esto. Pero ahora vamos a desarrollar un punto y yo quiero que ustedes a este punto le presten mucha atención, porque ese punto es el que tiene que ver muchísimo con nosotros, porque ese punto es el que tiene que ver mucho con nuestro tiempo, con nuestra época. Ese punto es el que en realidad me interesa que lo entiendan, que lo tomen, que lo analicen, y que le piden mucho al Eterno para que empecemos a aplicarlo. Entonces nos vamos a encontrar con Noé, con animales puros, con animales impuros, es decir, con una multitud mixta. Eso es lo que tenemos hasta ese momento dentro del arca, una multitud mixta. Y entonces, ¿por qué les decía que me interesaba que le prestaran atención y aprendieran de esto? Pues porque también nos encontramos y entendemos con que los animales representan las actitudes y características de las personas a bordo del arca. Y aprendíamos hace 8 días que de alguna manera estamos nuevamente construyendo un arca, ¿verdad? Eso era lo que nos enseñaba el Roe. Estamos en ese tiempo donde estamos construyendo el arca, donde cada uno está tal vez como la familia de Noé, donde dijimos, bueno, está bien, sí señor, yo voy a obedecer, voy a ponerme el servicio, voy a ponerme la camiseta, como muchos dicen, y vamos a empezar a construir el arca. Fueron 120 años que Noé estuvo ahí y su familia ayudándole, porque no lo hizo solo. Y nosotros estamos precisamente en ese punto. Entonces, estamos construyendo un arca y nos está diciendo, nos está enseñando el Eterno en esta tarde que esos animales representan las actitudes y características de las personas a bordo del arca, representando así el hecho de que todos podemos ser salvos, y es por ello que había una mezcla entre ellos o en el arca. Entonces, ¿qué me está queriendo decir el Eterno en esta tarde? Que no solo está Noé, que no solo está el que halló gracia, sino que tal vez hay muchos allá afuera que a medida que vamos construyendo esa arca van a llegar. Que tal vez van a haber muchos allá afuera que cuando los tomamos en la definición de limpio e impuro, pues van a calificar entre los impuros. Ahora, no porque esté mal, y no porque queramos juzgar, y no porque queramos discriminar, sino porque no han conocido al Eterno, porque no han tenido la oportunidad. Y vamos a entenderlo como el Eterno los ve tal vez, por estar haciendo lo que están haciendo y por dejarse llevarlo digamos que del sistema del mundo. Pero aquí está. Entonces, siempre vamos a encontrarnos en una mezcla, en algo mixto, siempre vamos a estar ahí. Los animales en la Biblia, bueno, ustedes se dirán, o se preguntarán, bueno, pero ¿qué tienen que ver los animales aquí con personas? Porque Jefferson nos está diciendo, bueno, sí, es que son las características de las personas, pero ¿de dónde me está sacando él que los animales tienen que ver con personas? ¿Será que lo está inventando? ¿Será que el hombre piensa mucho y le está gustando tal vez filosofar? Pues resulta que no, vamos a la escritura. Es bonito siempre ir pegados a la escritura para que no tengamos malos entendidos, y cuando nosotros hacemos memoria nos vamos a dar cuenta que la misma escritura nos da una referencia o tiene una referencia donde compara a los hombres con los animales. Y el arca es una referencia al tabernáculo. Entonces, ¿qué hace eso? Que ambos nos dan una idea de cómo debemos refugiarnos en Yahweh, como nuestra única fuente de salvación. Y entonces, quiero que vayamos a Hechos capítulo 10, y vamos a leer del 9 al 14, para que ustedes entiendan y para que veamos cómo el Eterno en su momento también nos da esa relación
de los animales con las personas. Hechos 10, del 9 al 14. Estamos ubicados ¿a dónde? Pedro y Cornelio, ¿ya lo tienen? Amén. Pedro y Cornelio, dice la Escritura. Verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Recuerdan lo que hizo Cornelio? Un hombre que estaba bien parado delante del Eterno, que no conocía, que no sabía cómo hacer las cosas conforme a la Torah, pero que tenía el corazón. Y que un día tuvo un encuentro con el Eterno y él le dijo, bueno, mande a buscar a Kefa, a Pedro. Entonces él los envía, ahí está. Es donde dice, al día siguiente, mientras ellos iban, los que iban a buscar a Pedro, iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefa, Pedro, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Ya sabemos y entendemos que cuando hablamos de ese lienzo estamos hablando de ¿qué? De un talit, de la cobertura. De Yeshua HaMashiach, de su cobertura también. Entonces dice, atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres. Esto nos va a sonar mucho como a Génesis 1 o 22 por allá, a Génesis 7, lo que estábamos hablando, los animales que tenían que subir. Cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, todo lo que entró en el arca. Eso es lo que le está mostrando el Eterno a Kefa en ese momento, a Pedro. Y dice el verso 13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y miren la respuesta de Pedro. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y quiero que ahora pasemos y vayamos al verso 27 y 28, porque ahí es donde vamos a encontrar lo que yo les hablaba. Dice la Escritura en el verso 27 y 28, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, donde Cornelio, ya Pedro llegó allá, pasó todo lo que conocemos de la historia. Y les dijo, vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Tenemos en cuenta y tenemos presente, viendo el contexto, como Pedro siempre trataba de estar solo con los judíos, siempre, incluso en algún momento estando con Pablo, estando comiendo con los gentiles que encontramos en la Escritura, venían unos judíos y el hombre se paró y se fue y los dejó ahí. Entonces, por eso lo dice, ustedes entienden lo difícil que es para un hombre judío que se relacione con extranjeros. Y dice la Escritura, pero a mí me ha mostrado Yahweh Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué fue lo primero que le mostró? Animales, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves. Y fue lo que le dijo, oiga, no los llame inmundos. Y aquí Pedro nos está dando la respuesta, a ningún varón puedo yo llamar inmundo o común. Entonces, fíjense cómo tiene mucha relación con lo que yo les decía, cómo tiene mucho que ver los animales con las características nuestras, con las características del ser humano, de lo que vamos avanzando y de lo que vamos aprendiendo conforme a la Escritura. Y les decía que siempre nos íbamos a encontrar con una multitud mixta, es decir, siempre vamos a estar ahí mezclados, porque siempre el Eterno va a tener la oportunidad. Y cuando vamos a Mateo 25 del 1 al 4, nos vamos a encontrar con el relato de las vírgenes, las 10 vírgenes. Y es, digamos que, una explicación más para sustentar lo que estamos hablando. Y vamos a parafrasearlo para no leerlo. Entonces nos encontramos con 10 vírgenes y son llamadas 5 sensatas y 5 insensatas. Esas 5 sensatas fueron preparadas, estuvieron concentradas, sabían, escucharon y obedecieron a todo lo que el Eterno había dicho. ¿Iban a quién? A encontrarse con el novio. A eso iban. Y entendemos entonces que habían 5 que eran insensatas, que también sabían que se iban a encontrar con el novio. Claro, lo entendemos hoy en día todos, sabemos que en algún momento Él va a regresar y va a venir por nosotros, todos lo sabemos. Ahora, ¿que es una realidad que también nos vamos a encontrar con vírgenes insensatas? Sí. ¿Que es una realidad que nos vamos a encontrar con muchos que empezaron con todo el ánimo, que empezaron con toda la fuerza, que quizá cuando el Eterno les habló como le habló a Noé,
La emoción vino dentro de ellos, los invadió y en ese momento dijeron, hasta el final voy a ir con el Eterno. Porque en ese momento no sabemos qué sintió Noé, la Escritura no nos lo relata, pero él era un hombre justo y yo creo que toda persona cuando el Eterno se le revela, y si nos llegara a hacer una revelación como la de Noé para que nos hable literalmente y nos dé instrucciones tal cual, tienen que ser muchos los sentimientos que tenemos dentro. Y tal vez en ese momento Noé lo sintió y se levantó y dijo, lo voy a hacer y no me importa nada más. Ahora, lo que no sabemos es cuánto se vaya a extender. Y en el camino es donde vamos a demostrar si estamos dentro del grupo de las sensatas o de las insensatas, porque esto no es de un día ni de dos. Entonces, son puntos que vamos encontrando para analizar. Son puntos que vamos teniendo al frente el día de hoy para empezar a meditar sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre cómo estamos, sobre cómo vamos en el camino. Yo no sé hace cuánto el Eterno tal vez lo haya llamado a usted y le haya dicho, oiga, yo necesito que me ayude a construir esa arca. Y a lo largo del tiempo no sé cómo vaya usted, si va igual que Noé, o si tal vez ya va bajando el ritmo, si ya se nos van acabando las fuerzas, porque puede que vayamos en el año 120, como puede que vayamos apenas en el año 10, y hay mucho por caminar y mucho por hacer, y son las cosas que a veces no meditamos. Vamos a seguir analizando un poco del arca para seguir aprendiendo en esta tarde todo lo que nos trae Génesis 7 y 8. Luego de completar el arca, Noé tuvo que calafatear la madera con brea por dentro y por fuera. Y en el entendimiento hebreo, lo aprendíamos creo hace 8 días, el Roe también lo enseñaba, la madera es sinónimo de mortalidad del hombre, es lo que se nos enseña. Y entonces nos vamos a dar cuenta ahora que al calafatear lo que se hizo fue cubrir esa madera. Eso fue lo que hizo Noé, cubrirla, ¿sí? ¿Para qué o por qué? Si tal vez hubiera sido necesario solamente por dentro para que no se metiera el agua. Y empezamos a entender que necesitamos una cobertura total y que necesitamos estar llenos tal vez de esa brea. Ahora, cuando analizamos tal vez esa calafateada o esa brea o ese cubrimiento total, lo encontramos nosotros en la sangre de Yahshua HaMashiach. Él es el que viene y nos cubre. Y cuando nosotros miramos estudios, hay cosas que compartimos, que encontramos en estudios y que nos ayudan a ubicarnos un poco y que nos ayudan a entender tal vez un poco de todo lo que digamos que el texto nos trae. Y muchos enseñan que cuando fueron abiertas las fuentes del abismo, pues no fue simplemente que la tierra se abrió y empezó a brotar agua como en una fuente, porque sabemos y entendemos que bajo tierra también encontramos ¿qué? Fuego, lava, hay muchas cosas, hay muchos que dicen que sí, que toda el agua subió y que se cubrió todo, pero que hasta ese momento tal vez las montañas no eran muy altas, sí, que encontrábamos montañas pequeñas, pero que luego de que pasó todo eso es cuando nos venimos a encontrar con el Everest, cuando nos venimos a encontrar con los grandes picos que tenemos hoy en día. Y entonces, ¿cómo iba a suceder todo eso? Y entonces nos encontramos también con que si es así, esa calafateada por fuera iba a cubrir el arca, para que no se dañara más rápido, la iba a cuidar, para que si tal vez salía, no sé, algo de lava y se la encontraba, resistiera más. Ahora, ¿qué es lo que hace esa calafateada de la sangre del Mesías en nosotros? Nos cuida de ese fuego eterno, nos cuida de caer, nos cuida de que en medio de todo el proceso del diluvio, de todo el proceso de la inundación, nosotros vayamos a hundirnos. Porque si nos hundimos no somos solo nosotros. Recuerden que no vamos solo nosotros en el arca. El arca iba llena y era un arca de 3 pisos. Vamos a verlo más adelante también porque es muy bonito y especial lo que nos enseña ese punto de los 3 niveles o los 3 pisos del arca. Entonces la sangre del Mashiach nos calafatea, nos cubre, nos guarda. Vamos a ver esa palabra brea. Y la palabra brea en el hebreo es kafar, que viene de la misma raíz que se refiere a proteger, a cubrir, a anular, a perdonar, a redimir. Y de esa manera, Yahweh nos estaba profetizando a través de Noé y de su familia, que Él cubriría al hombre y perdonaría las transgresiones pasadas y las
iniquidades generacionales. Recuerden, no a todos, a los que toman la decisión de venir, de seguirlo, de obedecer, de imitar a los que ya están delante un poco, a los que han tenido la oportunidad de conocer primero. Entonces, la experiencia de Noé fue un anuncio de la promesa dada a Eva. Recuerden Génesis 3:15 que el Roe también lo enseñó, la simiente, su simiente derrotaría al mal, derrotaría al enemigo y redimiría a su pueblo. La palabra ventana se puede traducir igualmente como techo o como abertura. Ventana es la palabra en hebreo sohar o sohar, S-O-H-A-R, que proviene de la raíz de la palabra que significa iluminar. Y vamos a aprender algo muy especial aquí y muy interesante, porque al final recuerden que más allá de todo esto y más allá de una explicación literal y concreta, estamos hablando de algo muy espiritual. Y eso en realidad es lo que debemos entender y lo que debemos pedirle al Eterno cada día que nos permita entender, porque nosotros estamos peleando, combatiendo contra algo espiritual, no contra algo literal. Y tenía la oportunidad de hablar con mi hermano hoy a la hora del almuerzo y llegábamos a ese punto, un pueblo que entienda claramente lo que es la guerra espiritual, que entienda claramente lo que es el ambiente espiritual, es un pueblo fuerte. Pero yo le invito a usted hoy para que medite qué tanto lo ha entendido. ¿Usted lo tiene claro? ¿Usted tiene claro lo que sucede? ¿Usted tiene claro lo que pasa? ¿Usted tiene claro con quién se enfrenta? ¿Usted tiene claro por qué se mueve y por qué suceden tantas cosas? No, él lo tenía claro. O si no, tal vez él no hubiera aguantado. Y vamos a entenderlo ahorita. Entonces, durante todos los meses que Noé estuvo en el arca, él no tuvo necesidad de luz solar durante el día, ni de la luna durante la noche. La palabra sohar está relacionada con yizar, que significa aceite fresco. Y el aceite fresco, cuando miramos en la escritura, es un producto manufacturado del árbol de oliva. Y entonces empezamos a meditar aquí un poco en la escritura. El aceite de oliva, ¿para qué era utilizado? Inicialmente, ¿para qué se mandó a hacer por allá en la Torá? Para mantener encendida la menorá, el candelabro, ¿lo recuerdan? Y entonces no se podía apagar en ningún momento. Ese aceite de oliva, ese proceso era el que iba a estar ahí. Eso es lo que nos está hablando ahorita. Aceite fresco para mantener encendida la luz. Ahora, este se refiere también a que la fuente de esta luz vino ¿de quién? De Yahshua. Y entonces decimos que el aceite era para mantener encendido el candelabro. Cuando estudiamos por allá la parashá y nos encontramos con las instrucciones para el candelabro, para la menorá, nos encontrábamos con que tenía que ser hecha en oro tallada a martillo, ¿cierto? Y aprendíamos también en algún momento que esa tallada a martillo era el mismo Mesías, lo que soportó por nosotros, todo el trato que él vivió para que nosotros tuviéramos la salvación, todo el trato que él tuvo que pasar, cómo tuvo que ser moldeado, esa muerte tan terrible que tuvo para que un día él pudiera ser la luz del mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yahshua HaMashiach es la luz del mundo. Y entonces fue él el que vino, esa luz fue la que estuvo en el arca. La luz de Yahshua, él es la luz del mundo. No se usó la luz natural en el arca, ya que la luz verdadera sostuvo a Noé y a su familia a través de toda la jornada. Y entonces volvemos a lo mismo. No necesitamos tanto las cosas literales, necesitamos esa luz verdadera. Yeshua HaMashiach en tu vida y en la mía, para que nosotros soportemos todo el transcurso, para que soportemos todo el camino, o todo el viaje, o todo el diluvio, o mientras que baja el agua, porque no va a ser fácil. Y entonces, si nosotros entendemos esto, lo que vamos hablando hasta este momento, nos va a llevar a cuestionarnos, pero sobre todo nos va a llevar a tomar decisiones. Esas decisiones que siempre hablamos aquí y que nunca debemos dejar de tomar, porque nosotros estamos en el proceso siempre, vamos aprendiendo cada día y tal vez no somos tan fuertes y hay momentos siempre de hacer un alto y tomar una nueva decisión, y esa nueva decisión es si tú te habías alejado del Eterno, si tú te habías apartado, si tal vez tu corazón se había endurecido, si tal vez tus ganas de adorar se habían ido, si tal vez tus ganas de entrar en intimidad se habían apagado, pues tenemos que retomarlas. Si tal vez tú ya entrabas y no sentías ganas de
de hablar con Él, o simplemente decías, ¿para qué hablo si Él no está? Hemos venido en un tiempo muy especial en la casa, hemos venido en un tiempo espiritualmente muy fuerte, donde tal vez el diluvio se nos ha extendido mucho, y vamos a ver más adelante cómo el Eterno es fiel y es bueno, pero llegamos al punto, hay que tomar decisiones, y cuidado con todo lo que el Eterno va hablando en esta tarde, porque a veces pasamos las cosas por alto, a veces simplemente, sí, lo dijo, buen punto, ¿no? Sí, pero salimos de acá y se nos olvida. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque a Hashem no se le olvida. Y algún día usted le va a decir, yo no sabía, y él le va a decir, oiga, ¿se acuerda que tal día se lo dijeron? Y entonces, ¿qué vamos a decir delante de él? Quiero que vayamos a Génesis 1:3. Bereshit 1:3. Ese texto no está en las diapositivas, es anexo, pero vamos a leerlo nosotros. Génesis 1:3, y dice la escritura, y dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. ¿De cuál luz hablaba en ese momento? Si hasta ese momento no había ni lumbreras ni nada. De Yahshua HaMashiach, de la Torá, ¿verdad? Eso fue lo que aprendimos. En el momento de la creación nos damos cuenta que el Eterno llegó y dijo que se haga la luz. Pero si nos damos cuenta también, Él no había creado ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, y ya sabemos que se refería a la Torá. Cuando miramos quién es Yahshua, la Torá viviente, la luz del mundo, esa luz que es buena, esa luz que necesitamos, esa luz a la que tenemos que retornar y tener presente todos los días de nuestra vida. Entonces continuamos y quiero que vayamos a Lucas 4 y vamos a leer el versículo 18 y 19. Lucas 4, 18, 19. Y dice la escritura, el Ruach de Yahweh está sobre mí. ¿Sobre quién? Porque me ha ungido para anunciar el evangelio. Estamos hablando del Mesías. A los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable de Yahweh. ¿Quién fue el Mesías? La Torá viviente, que vino a impartir su Torá, la Torá del Eterno. Eso fue lo que él vino a enseñar. Y con eso era que él trabajaba en todo tiempo. Digamos que para culminar con ese punto del que yo les venía hablando, y vamos a entrar en lo que les tocaba hace un momento, a recalcar ese punto en el que el arca estaba dividida, que también es una enseñanza muy bonita y muy especial. Ese punto en el que el arca la encontramos con 3 secciones. Entonces es el piso bajo, es el segundo piso o el piso medio y el piso de arriba. Y cuando nosotros analizamos, encontramos ese mismo diseño ¿en dónde? En el Mishkan, en la cabaña o en la tienda en el desierto. Lo vamos a encontrar también en el Beit HaMikdash, en el templo, y lo vamos a encontrar también en el Mishkan, en la cabaña o en la tienda celestial. Giver nos lo enseñaba hace un tiempo en Sukkot, esa cabaña celestial que nos espera. Y vamos a ver qué representan estas divisiones, porque el Eterno sigue dando instrucción para cada uno de nosotros. Entonces, representan el inicio, la entrada, el espacio entre la entrada y el altar o la corte externa, nos enseña el lugar santo que encontramos luego y nos enseña el lugar santísimo. Ahora, cuando traemos ese punto a nuestra vida, cuando traemos ese punto para cada uno de nosotros, para la iglesia del día de hoy, nos encontramos con algo muy importante, ¿saben? Y algo importante que se ha desechado, creo yo que lo han desplazado en muchos momentos por fijarnos tal vez de las cosas más fuertes o más literales, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que representa? Representan los niveles de entendimiento progresivo. Ahora, cuando hablo de niveles no estoy hablando de niveles de sabiduría y de niveles de lo que encontramos por allá con Cábala y tantas cosas, no me refiero a eso, tómelo como quiera, niveles, escalones, pasos que vamos dando, de entendimiento, miren esta palabra, progresivo, que el creyente atraviesa
cuando aprende el desarrollo de los principios de la Torá. Y esto es instrucción, y es instrucción de parte del Eterno. ¿Qué nos está diciendo? Que todo creyente que llegue a una comunidad, que conozca de la restauración, que llegue y que conozca la verdad, que empiece a caminar conforme a lo que el Mashiach y el Eterno ordenan por medio de su Torá, tiene que ir en un avance progresivo y tiene que ir subiendo peldaños o escalones, o tiene que ir avanzando, o tiene que ir yendo cada vez un nivel mayor. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura hoy. Ahora, ¿qué ha logrado pasar hasta este tiempo? Que muchas veces este tipo de puntos que nos sirven para que nuestra alma se edifique y crezca, este tipo de puntos que nos sirven para que nosotros avancemos en realidad con lo que importa, porque es que hay algo que yo siempre les comparto, le enseño a las personas cuando tengo la oportunidad de compartirles o de llevarles la palabra del Eterno, y es un punto que también se ha descartado. Y es el hecho de que debemos tener casi que como principio personal que debe ser más importante para nosotros lo que piense el Eterno y no lo que piense el mundo, ¿sí? Entonces muchos vienen y trabajan. Y yo trabajo y me ven, y hemos dado este ejemplo muchas veces. ¿Qué ha pasado con la restauración? Tristemente, llegamos y nos enfocamos y hemos visto cómo muchos tienden a inclinarse al judaísmo. Y muchos tienden a irse allá y a estudiar y a saber muchísimo, y no está mal, no estamos juzgando, no criticamos a nadie. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Para quién nos estamos preparando? Porque sí, si usted tal vez no es tan inteligente, póngase disciplinado todos los días a estudiar, y lo dice el japonesito que al final la disciplina vencerá la inteligencia. Y algo de cierto tiene, o tiene toda la razón. Entonces, si usted quiere conocer mucho, si quiere aprender mucho, si quiere ir al hebreo, si quiere, tenemos el profe de hebreo, vamos a aprender, vamos a levantarnos, vamos a conocer, vamos a ir a lo profundo porque hemos aprendido que es un mar de mucho conocimiento, cosas que nunca más, el Roy lo decía, el solo capítulo de Bereshit nunca, no nos alcanza la vida para entenderlo. Y podemos sentarnos con cualquiera y hablar y debatir, ¿sí? Y hay muchos, aún aquí en Colombia, que como han logrado tanto entendimiento, hasta se hacen llamar rabinos. Que cada quien solucione sus problemas con el Eterno. Pero a lo que yo voy es que cuando se enfocan muchos, y en el error que tal vez han caído muchos, es en eso. Nos concentramos en estudiar toda la vida, ¿sí? Y nos concentramos tal vez en venir y explicar todos los secretos de la Torá. Que al final cuando todo el mundo los escucha, wow, ¿cómo lo hace? ¿Dónde sabe tanto? ¿Cómo hizo para aprender tanto? Pero puntos como este se nos olvida. Y se nos olvida que la Torá se complementó con él, o que el Mesías complementó la Torá, y que el Mesías cuando vino nos dio órdenes, y que cuando hacemos un alto y miramos al Eterno, lo que le interesa es mi alma, y la tuya, y la de los que están afuera. Entonces es ahí donde nosotros hacemos un alto y miramos y decimos, oiga, estos punticos a veces los desechan, ¿saben? Estos puntos a veces se concentran muchísimo en el venir, en el hablar, en el enseñar, en el sacar mil cosas. Ya hay cuestiones 3D para entrar, mirar por dónde vamos caminando, saber qué es lo que se está haciendo y cómo se vivía en el tiempo, en el templo, muchas cosas. No está mal, vuelvo y repito, y no juzgamos ni criticamos a nadie. No es la intención. Pero el punto presente aquí es que hay almas. Y el punto importante es que el Eterno nos mandó a restaurar almas. Nos mandó a ser discípulos. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Restaurarlos. ¿Qué pasó con Pedro? Restaurar su alma. ¿Cómo era Pedro? ¿Quién fue Pedro? ¿Cuándo lo entendió? Cuando Él se fue. Mas, sin embargo, vemos el cambio de Pedro en algún momento. Y eso fue lo que Él los dijo, vayan y hagan discípulos, caminen con ellos, enséñenles, llévenlos a conocerme en realidad. Y entonces estas cosas se olvidan, de que a medida que vamos avanzando y vamos conociendo Torá, también tenemos que ir caminando y avanzando en esos principios de santificación, en esos principios de santidad, en esos principios que nos van a llevar a ser siervos aprobados, porque de lo contrario podemos llegar allá, claro. ¿Alguno ha visto alguna vez, yo creo que sí, la película del Peregrino, se llama? Cuando al final llegan y hay uno que llega y se monta en un barco y pasa, y fue pantier, eso le rindió. Pero ¿qué pasó cuando llegó allá? Me sirve, porque no es así.
Entonces, eso es lo que tenemos que analizar nosotros de las Escrituras. Eso es lo que tenemos que ver nosotros de la Escritura, ver cómo me edifica, cómo aprendo para poder ir a ayudar a otros. Porque podemos saber mucha Torá, ¿saben? Y nos ha pasado con mi esposa. Hemos tenido la oportunidad tal vez de llegar donde personas, a compartirles. Y tal vez personas que tenían el concepto de que estudiar Torá, saber Torá, conocer hebreo, saber muchas cosas, desarrollar y crecer en eso. Y llegamos y hacemos una pregunta tan simple como, ¿cómo está su alma? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está usted? Y entonces quedan desarmados. ¿Cómo así? Luego es que aquí cabe mi alma y importa, y luego la Torá ¿dónde queda? Y no es lo… No. Entonces quiero que entendamos eso, hay principios. Y si obtuvimos la gracia del Eterno para estar hoy aquí, también nos está diciendo, oigan, deben ir avanzando, ustedes deben ir creciendo, su santidad cada vez debe ser mayor, su esfuerzo cada día debe ser mayor, tienen que santificarse cada vez más, porque si no, no vamos a estar en nada. Y vamos a estar en uno de esos grupos, los que conocemos, sabemos mucho, enseñamos súper bien, pero no pasa nada. Los que tal vez llegan y dicen, bueno, si yo voy, decía el Robe, por lavar conciencia, me estoy sentado toda la vida y espero que tal vez en ese último momento yo pueda arrepentirme y decirle, uy, sí, no sabía, o sí sabía, pero perdón, y entrar, o simplemente hacer las cosas como el Eterno la está demandando. Y como lo hizo Noé, y como lo hizo su familia. Porque las cosas se hacen bien o no se hacen. Porque si no, los que vamos a tener problemas somos nosotros. Entonces, punto importante para tener presente en esta tarde y para aplicarlo. Las divisiones nos enseñan la medida en que debemos ir avanzando con el Eterno. La medida en que debemos ir conociendo Torá, debemos ir aplicándola, santificándonos cada vez para caminar conforme a lo que el Eterno quiere. Porque muchos aquí nos pueden decir, oiga, tremendo cómo avanzan, ¿no? Tremendo siervo, hace de todo. Pero ¿y el Eterno qué piensa de mí? ¿Qué es lo que él está pensando? Y todos esos ejemplos los encontramos en la Escritura y siempre los resaltamos, el becerro de oro, la intención del pueblo tal vez no era mala, pero ¿qué era lo que veía el Eterno? Otra cosa totalmente diferente a eso. Entonces es lo que siempre debemos tener presente y preguntarle al Eterno, Señor, ¿te agrada? ¿Es lo que tú quieres? ¿Lo estoy haciendo bien? Esas cosas es donde debemos tomarnos el tiempo suficiente para asegurarnos de que estamos caminando bien. Entendemos entonces que Noé conocía acerca de lo puro y de lo inmundo, de lo santo y lo profano, y caminó en obediencia, según las enseñanzas del Eterno. Es así que Yahweh se refiere a él en Génesis 6:9, lo leíamos y lo aprendíamos hace 8 días, como un hombre justo. Bueno, ya tenemos claro que Noé conocía Torah, ¿verdad? Ya tenemos claro todo el proceso, él sabía, por eso identificó que era lo limpio y lo inmundo, todo eso. Entonces, ¿cómo lo levantó? ¿Cómo lo rescató? ¿Cómo lo destacó? Como un hombre justo que guardaba y caminaba en los caminos, en los principios y en las instrucciones de Yahweh. Eso fue, o así, de esa manera, lo vio el Eterno. Vamos a volver entonces a retomar. Veníamos hablando de que los animales también se referían a personas, ¿verdad? Lo vimos en Hechos 10. Cuando el lienzo cayó del cielo en la visión que tuvo Kefa. Ahora, ¿cómo ve el Eterno? ¿Cómo puede que vea el Eterno en este tiempo? Lo que hablábamos también iniciando. Las personas puras eran las que caminaban en los principios de Yahweh, honrando sus caminos y guardando sus fiestas, guardando su Shabbat. Y las personas inmundas, y ese término inmundo suena un poco fuerte, ¿sabe? Pero tal vez así el Eterno lo ve a las personas que tal vez no han llegado, o a las que llegaron, conocieron y siguieron haciendo lo que querían. Por eso debemos tener tanto cuidado y debemos trabajar duro para no volver atrás, porque es que volver atrás no es solamente dejar de venir a la iglesia e irnos a tomar o a fiestas otra vez. Volver atrás es aún cuando usted está en la iglesia, pero vuelve a hacer lo mismo que hacía antes. Cuando usted era un niño, un bebé espiritual, cuando estaba cogiendo fuerza, cuando estaba aprendiendo o entendiendo hasta ahora lo que el Eterno quería con usted. Eso también es volver atrás. Y esas cosas el Eterno las demanda. Personas inmundas eran las que no honraban los principios de su reino y exhibían como comportamientos animalescos. Y también lo aprendíamos, todas las personas en ese tiempo que aún tenían relaciones sexuales con animales, que sucedía tanta cosa, ¿no? Que ya sabemos y que también hoy en día se ven. Y que tal vez así
o tal vez no, así es que los ve el Eterno. Al ver que ellos también estaban en el talit de Yahweh, se le ordenó a Pedro que ir y compartir con ellos lo que necesitaban, saber qué era lo correcto. Y es así que vemos a Cornelio y a toda su familia siendo salvos. Es decir, en algún momento usted y yo también entramos dentro de ese grupo de los inmundos, ¿sí? Dentro de ese grupo de los no impuros, de los impuros, perdón, y de los no limpios. Pero tuvimos la oportunidad que tuvo Cornelio y vemos en la escritura cómo él y toda su familia se salvó. Decidieron obedecer luego de que Pedro fue. ¿Esa es la tarea de nosotros? ¿Ir y extender esa oportunidad que el Eterno dio también? Claro que sí, eso es lo que debemos hacer. Este es el principio de las buenas nuevas, siendo llevado a aquellos que no eran hebreos, que vivían sí estaban dentro del contexto, que se habían apartado, que conocían, que ya no estaban guardando todo lo que el Eterno enseñaba, la Torá, que vivían entre las naciones. Ellos eran aquellos que querían honrar a Yahweh, viviendo el estilo de vida de la Torá, pero que no conocían cómo aplicarla a sus vidas. Eso era Cornelio, eso era lo que pasaba. Un hombre con un corazón dispuesto, un hombre que quería hacer lo que el Eterno demandaba, pero que no sabía cómo hacerlo. Para eso llegó Pedro. Entonces, sabemos que solo 8 personas en total entraron en el arca, ¿verdad? Porque ese es un punto importante y muchos de ahí sacan una enseñanza tremenda. Pero quiero que entendamos hoy que el pleno entendimiento del arca es que tiene que ser un refugio para aquellos que vienen de las naciones, tanto judíos como gentiles. Eso es lo que significa el arca, eso es lo que simboliza. Y si estamos construyendo un arca, que cumpla este requisito, porque no puede ser para los escogidos está abierta para todos. Y si el Eterno se lo mostró hacia Pedro, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Amén. Los creyentes son semejantes al arca. Muchos serán atraídos por la presencia y la verdad vista dentro del arca, o sea, la Torá, deseando estar bajo su cobertura. Los puros permanecerán, pero habrá una mezcla entre impuros, trigo y cizaña. También nos lo habla la Escritura. Ellos no reconocerán y no serán atraídos a la verdad. Vamos a pasar al versículo 4 de Génesis 7 y vamos a seguir avanzando porque el tiempo se nos acaba. Génesis 7, del 4 al 12, vamos a leerlo y dice la Escritura: porque en 7 días más yo causaré que llueva sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Yo raeré la tierra a todo ser viviente que yo he hecho. Noaj hizo todo lo que Yahweh le ordenó hacer. Noaj tenía 600 años de edad cuando el agua inundó la tierra. Noaj entró en el arca con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos a causa de las aguas de inundación, de las criaturas limpias que vuelan y del ganado limpio y del ganado inmundo y de todas las cosas que se arrastran en la tierra. Entraron y fueron a Noaj en el arca como Yahweh Elohim había ordenado a Noaj. Después de 7 días el agua inundó la tierra. En el 27º día del segundo mes de los 600 años de la vida de Noé, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas del cielo fueron abiertas. Llovió en la tierra por 40 días y 40 noches. Y quiero que veamos, esto es, digamos que un texto anexo, es uno de los libros que se utilizan para ubicarnos un poco en contexto y para entender un poco más lo que la Escritura nos trae. Y quiero que veamos cómo ese libro de Yacer nos describe toda esta parte de Génesis. Y dice, este es el libro de Yacer, ¿sí? No está con la Escritura y nos ubica en contexto. Dice este libro: en ese día Yahweh causó que toda la tierra temblara, y el sol se oscureció, y los cimientos de la tierra rugieron, y toda la tierra fue movida violentamente, y los relámpagos destellaron, y los truenos tronaron, y todas las fuentes de la tierra fueron rotas, tal como no había sido conocido a los habitantes anteriormente. Y yo quiero que aquí hagamos un alto, porque no está mal desear que el Mesías regrese, no está mal que lo estemos anhelando, no está mal que llegue pronto, que querramos que vuelva pronto, pero lo que sí debemos entender es que cuando Él venga, no va a venir con amor y misericordia, y que van a ser días terribles. Los 10 días del terror que se cuentan desde Yom Terú hasta Yom Kippur son esos días donde vamos a encontrar o a entender toda la mano del Eterno y el juicio del Eterno, y vamos a saber cómo es Él cuando venga. Ahora, aquí nos está dando tal vez un relato de lo que les pasó a ellos en ese momento. Si ustedes lo recuerdan, hasta ese momento allá no llovía, porque decía que subía un vapor que era lo que regaban las plantas.
O sea que ellos nunca habían visto llover. Y miren todo lo que estaba pasando, era nuevo para ellos. ¿Qué pasará con nosotros si estamos cuando Él regrese? No lo sé. Pero en lo personal yo no quisiera vivirlo, porque sí me da temor el pensar cómo viene Él. El tiempo de misericordia es ahora. Estamos en ese tiempo. Pero en el momento en que Él regrese no va a ser fácil, va a ser muy duro. Y es tal vez lo que estamos viendo aquí plasmado. Dice, y el Todopoderoso hizo esta obra poderosa para así aterrorizar a los hijos de los hombres y que ya no hubiera más mal sobre la tierra, fíjense. Y aún los hijos de los hombres no se quisieron volver de sus sendas malditas. Y ellos aumentaron la furia de Yahweh en ese tiempo y ni aún dirigieron sus corazones a esto. Y al final de 7 días, en el año 600 de la vida de Noé, las aguas de la inundación estaban sobre la tierra y todas las fuentes de la profundidad fueron rotas y las ventanas del cielo fueron abiertas y la lluvia estuvo sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y hay algo aquí también interesante que nos relata ese libro de Yacer, y es la conversación que tuvieron los hombres, los que quedaron fuera del arca, con Noé. Y dice lo siguiente, y los hijos de los hombres se reunieron juntos, multitud de hombres y mujeres, y ellos vinieron, bueno, en el libro da una cifra específica, 700,000. Y vinieron a Noaj al arca. Ellos llamaron a Noaj diciendo, abre para nosotros para que podamos ir a ti dentro del arca o nosotros moriremos por esta razón. Fíjense cómo ahí sí, en el último momento quieren llegar y quieren entrar. Y Noé con voz alta les respondió desde el arca. ¿No se han rebelado ustedes contra Yahweh y dijeron que Él no existe? A causa de eso, Yahweh trajo este mal sobre ustedes, para destruirlos y cortarlos de la faz de la tierra. ¿No es lo que yo hablé a ustedes desde hace 120 años atrás? ¿Y ustedes no quisieron escuchar la voz de Yahweh y ahora desean vivir sobre la tierra? Ellos dijeron a Noé, estamos listos para regresar a Yahweh. Solo abre para nosotros y vivamos y no muramos. Y Noé les respondió diciendo, ahora que ven la aflicción de sus almas, ¿ustedes desean regresar a Yahweh? ¿Por qué no regresaron durante los 120 años, cuales Yahweh les otorgó como periodo determinado? Pero ustedes eligieron decirme esto por la aflicción de sus almas. Ahora tampoco Yahweh les escuchará a ustedes, tampoco dará oído a ustedes en este día. Así que ustedes ahora no tendrán éxito en sus deseos. Y los hijos de los hombres se acercaron para irrumpir. Y cuando nosotros miramos esa palabra irrumpir, nos lleva a una definición que es muy clara. Entrar violentamente en un lugar. Es decir, que tal vez nos está diciendo en ese punto que en medio del desespero que ellos tuvieron, quisieron hacer lo imposible para meterse al arca. Esa es la humanidad. Tuvieron 120 años con Noé, donde Él les habló y les predicó y les dijo y les dio la oportunidad y no quisieron. Y en el último instante quisieron entrar. Y fíjese que tal vez para los que piensan, no, al final de pronto tengo una oportunidad y me arrepiento y paso. Pues puede que de pronto el Eterno diga, no Señor, porque tuvieron mucho tiempo y no quisieron escuchar. Entonces, irrumpir, entrar violentamente en el lugar, en el arca, para entrar a causa de la lluvia, porque ellos no podían soportar la lluvia sobre ellos. Y Yahweh mandó a todas las bestias a que rodearan el arca, y las bestias los sobrecogieron y los echaron de ese lugar, y cada hombre fue por su camino, y de nuevo se dispersaron por toda la tierra. Ese es el capítulo 6 del libro de Yacer. Y entonces nos da una descripción muy clara y muy literal de lo que tal vez se vivió en ese momento. Y es aterrador. Si ustedes lo escucharon, es terrible. Porque donde eso llegase a suceder, los que quedan afuera, ¿qué pueden pensar? Ya no hay oportunidad de nada, ya no hay chance de nada. Y entonces son cosas que debemos meditar y que tal vez debemos explicarles a otros cuando tengamos la oportunidad. Porque va a ser muy difícil. Y nos damos cuenta que es exactamente lo que está sucediendo en este tiempo en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Van tras sus ídolos, sea de madera o de carne, pues algunos no idolatran imágenes, pero lo hacen con hombres. Y eso es muy cierto, ¿saben? Y es algo que se ha metido en la religión, y es algo que se ha metido en las iglesias, y es algo que se ha metido en la cristiandad. Y hablaba con un amigo hace unos días, y compartía y me dijo, no, yo ahora sigo sus pasos, hombre, yo me ajuicié, yo
yo ya dejé todo lo demás, y empezó a contarme su historia, y en medio de la historia y de todo lo que le había pasado a él, llegó un momento donde me dijo, ¿usted se acuerda de fulanito allá del pueblo? Le dije, sí. Dijo, él también, lleva 5 años, y él también tiene un llamado tremendo. Y yo le dije, sí, qué bueno, gracias al Eterno. Y me dijo, sí, allá donde él se congrega, le hicieron el llamado, y nosotros sabemos dónde se congrega, y bueno, hay que pedirle mucho al Eterno. Y entonces le dije sí, y me dijo sí, pero imagínese que no solo eso, él salió de allá como dudando, pero se vino para una de las iglesias muy grandes que hay aquí en Bogotá y se lo confirmaron. Sin embargo, él salió de allá y se fue para otra de las grandes que hay acá, y allá el mismo pastor le dijo, oiga, su ministerio es más grande que el mío, y él creyó. Y entonces es aquí donde venimos a lo mismo. Idolatría de hombres. Me basta con que un hombre que tiene multitudes con él, a las que, bueno, hacen lo que hacen, venga y le diga, sí, usted tiene un llamado más grande que el mío, y con eso tuvo. Pero entonces, ¿cuál es el problema? La gente se ha olvidado de buscar la fuente. La gente se ha olvidado de ir al Eterno. La gente se ha olvidado de buscar a Yahweh. Y entonces la pregunta que quise hacerle fue, oiga, ¿y él ya ayunó y oró y le preguntó al Eterno si es cierto? Y no se dio la oportunidad, porque él está empezando también, lleva unos meses simplemente de conocer al Eterno, y algo a lo que yo le temo es hacer piedra de tropiezo para un pequeño, pero es una buena pregunta. ¿Será que están idolatrando hoy en día aún a los mismos hombres, a los mismos pastores, a la misma gente? ¿En qué momento él se puede poner en el lugar de Dios para decirle su llamado es grandísimo? ¿Es que acaso es Dios? Yo eso no lo entiendo, y me perdonan. Y no me puedo imaginar cómo Dios me va a tener para irle diciendo a usted esta verdad, y a usted esta verdad, y a usted esta, y a usted esta, y levantando a todo el mundo. No me cabe en la cabeza. Seguimos. Entonces llegamos a la conclusión que es lo que el mundo está haciendo hoy, siguiendo sus ídolos, aún los mismos hombres, pero se olvidaron de buscar a Yahweh, al único Elohim. A muchas personas hoy se les habla, les compartimos de que el tiempo del fin va a llegar, les hablamos de la restauración, de entrar a ese único redil, en donde vamos a encontrarnos con Judá e Israel o Efraín. Lo leemos, tenemos claro eso, ¿cierto? El único pacto que él va a venir a hacer nuevamente, Judá y Israel o Efraín, que va a volver Yeshua HaMashiach, pero ellos no quieren creer y siguen cada vez con su dura cerviz tras sus dioses. Cuando las naciones vengan a sentir todo el peso, ya van a tener, digamos que el peso del juicio encima. Cuando se den cuenta, tal vez va a pasar como ellos. Llegó el diluvio y no tuvieron un chance. Y es lo grave y es lo triste y por lo que tenemos que trabajar cada día. Vamos a Primera de Tesalonicenses y vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 10. Y dice la Escritura, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 10. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Yahshua en algún momento? Velad y orad, ¿cierto? ¿Para qué? Para no caer en tentación, fue lo que él dijo. ¿Sí? Estamos en tiempos difíciles, yo les decía. Y entonces, ¿qué era lo que nos enseñaban esta mañana? ¿Qué era lo que Karen nos enseñaba esta mañana? Que Hasatán era como quién, o como qué. Como un psicólogo, ¿cierto? Que sabía venir y meterse en nosotros y llevarnos y manipularnos la mente y trabajarnos la mente en cierta manera, ¿verdad? Ahora, ¿estamos corriendo ese riesgo? Claro. ¿Debemos velar y orar solo por nosotros? Debemos velar y orar por nuestros hermanos también. Porque hay tiempos difíciles y el desánimo puede llegarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Y las ganas de dejar todo tirado también pueden llegar. Y ya es tiempo de que sigamos fortaleciendo esa comunidad. Ya es tiempo de que sigamos fortaleciéndonos como hermanos y como familia.
porque solo en los tiempos difíciles es cuando entendemos la gravedad del asunto. Y eso es bueno que usted también lo medite en los tiempos o en este tiempo que ha sido un poco complicado. Dice el verso 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Yahweh para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y aquí vamos a hacer un alto y vamos a llegar a la pregunta que les hacía cuando empezaba la enseñanza. Y es importante que usted también tome este punto muy presente y lo medite en su casa y a lo largo de esta semana. Entonces nos encontramos con que el diluvio no llegó de forma repentina, ¿verdad? Sabían, se anunció después de muchas décadas de advertencia de parte de Noé. Ahora, esto nos lleva a pensar algo, y es que por principio el juicio tampoco va a llegar sin previa advertencia. Ya se está hablando y se está predicando de alguna manera sobre eso. A Noé le tomó más de un siglo construir el arca, que fue el tiempo en que él habló y predicó. Quiero preguntar algo. Bueno, esa era la pregunta que les hacía. ¿A Noé lo salvó la gracia o la fe? Y llegamos a la conclusión que fue la fe. La emuná fue la que lo salvó, ¿verdad? Y vamos a desarrollar un poco y traer eso a colación en esta tarde. Porque el Roe nos enseñaba hace 8 días que Noé fue el primer hombre de fe en cuanto a lo que había de suceder en la tierra. El primer hombre de fe. Para los que han estado escuchando Pan de Vida, los lunes empezamos un tema nuevo, precisamente hace 2 o 3 lunes, y fue la fe. Y entonces aprendíamos que nos vamos a encontrar aún en las enciclopedias con que hay 2 tipos de fe. Y nos vamos a encontrar con esa fe griega, esa fe que básicamente es una declaración mental, un ejercicio mental que se pone en práctica ¿cuándo? Pues cuando decimos yo creo, yo confío en tal persona, yo confío que esto que voy a hacer me va a salir bien, yo creo que lo que vamos a emprender va a salir y va a salir conforme a lo que yo creo, yo pienso, yo confío, yo tengo fe, yo. ¿Sí? Esa es la fe griega, que por cierto cuando nosotros miramos es una clase de fe que es muy fácil de manipular. Y es lo que vemos hoy en día. Yo creo que eso no es un secreto para nadie. Es una fe que se puede manipular de una manera sencilla, porque tiene mucho que ver con las emociones del ser humano, porque tiene mucho que ver con esa parte que debemos clamar para que el Eterno la quite, las emociones, lo que nos puede llegar a desenfocar. Y por otro lado nos encontramos con la emuná. Y entonces la emuná, que también nos lo enseñaban esta mañana, que es la misma fe, pero dentro de un contexto escritural o dentro de un contexto hebreo, vamos a entender también, o aprendíamos también en esos programas de Pan de Vida, que esa palabra emuná viene de la misma raíz, ya sabemos la definición, fidelidad, constancia, todo lo que nos enseñaron esta mañana, pero cuando vamos a mirar nos vamos a encontrar con que viene de la misma raíz de la palabra amén, y cuando nosotros vemos la palabra amén quiere decir así sea o que así sea, ¿verdad? Y cuando nosotros regresamos un poco en el tiempo y vamos a la escritura, nos vamos a encontrar con que esa palabra o esa frase que así sea o amén, tomó mucha fuerza cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entró al desierto y empezaron a decir que así sea o así lo haremos o amén, ¿a qué? A las instrucciones del Eterno. Cuando el Eterno hablaba decían así sea, amén. Ahí toma mucha fuerza. Entonces, ¿a qué nos lleva? A que esa palabra emuná tiene mucho que ver con el así sea, pero a las palabras de Dios, a las palabras del Eterno, a su Torá. Y entonces eso le da un giro de 180 grados a lo que veníamos aprendiendo o a lo que nos habían enseñado. Porque en este momento ya estamos diciendo que yo no voy a creer y voy a decir que así sea lo que me profetizó fulanito porque es un hombre. Ahora, no estoy queriendo decir que el Eterno no use sus siervos, pero para tener la plena seguridad, entonces entendemos que así sea es a la palabra del Eterno, a la palabra de Dios. Es decir, que cuando decimos así sea es a la palabra del Eterno, de sus tiernas instrucciones y no a la instrucción de hombres. Amén.
Así que cuando decimos que tenemos una fe dentro del concepto hebreo escritural, nunca se va a tratar de una declaración mental y emocional, sino que se trata de confiar en lo que dice la Escritura para ponerlo por obra. Y vamos a ver unos puntos interesantísimos aquí para que ustedes los tengan presentes. Y entonces, ya dicho esto y explicado todo lo de la fe y la emuná, el contexto griego y el hebreo, yo quiero sugerirles que la emuná tendría 3 aspectos muy importantes. Y esos 3 aspectos son los siguientes, y si quiere escríbalos para que usted los ponga por obra: conocer, creer y obedecer. Esos son los 3 aspectos que debería tener la emuná. Y yo les traía toda esta explicación de la fe, de la emuná, con un solo propósito, con una sola intención, y es que tuviéramos completamente clara la idea para que así pudiéramos responder a una pregunta que nos hacemos y que en su momento se hizo el Mesías. Y es la siguiente: Lucas 18:8. Quiero que vayamos a la escritura. Lucas 18:8. Y dice la escritura: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y aquí está la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y entonces, teniendo en cuenta los principios que aprendimos hace un momento de la verdadera emuná, entonces la pregunta sería: ¿hallará emuná en la tierra? ¿Cómo está usted en ese punto? ¿Cómo estamos caminando nosotros en ese punto? ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a emuná? En cuanto a conocer, creer y obedecer. No a esa emuná, a esa fe griega de pensamientos y de emociones. Conocer, creer y obedecer. Vamos a empezar con el capítulo 8 de Génesis y vamos a leer del 1 al 3. Y dice la escritura: y se acordó Yahweh de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Yahweh un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, toda la raza de la humanidad, salvo Noé y su familia, estaban ahora muertos. ¿Estamos de acuerdo con eso? De modo que al acordarse Yahweh de Noé, fue el retorno de su misericordia a la humanidad, a la cual no había exterminado por completo. Ahora, cuando decimos se acordó Yahweh, no quiere decir que él se hubiera olvidado de Noé, no quiere decir, eso no es lo que quiere decir en realidad, se olvidó por un tiempo y ya. Lo que en realidad quiere decir es que en ese momento él fijó su atención en Noé nuevamente, se concentró en Noé. Yahweh envió el viento para secar la tierra, dice que envió un viento fuerte, ¿cierto? Y eso nos lleva también por allá a Génesis, cuando dice que su rúa o el soplo del Eterno, el viento, estaba sobre la faz de las aguas. ¿Qué fue lo que hizo en ese momento? ¿Cuál era el propósito del Eterno? ¿Simplemente soplar y que se secaran las aguas o que se secara y hubiera tierra? No, en ese momento lo que él hizo también fue dar vida a la tierra. Porque recuerden todo lo que hablamos de lo que vino del abismo, de todo lo que pudo subir, todo estaba inerte. Y entonces eso fue lo que hizo en ese momento, da vida a la tierra y sella las aguas. Y quiero que tengamos algo presente, y hablábamos, ese tiempo fuerte que se ha estado pasando, pero hay una esperanza siempre en el Eterno, ¿saben? Y Yahweh no deja solos, y siempre trae una respuesta para sus hijos en medio de todas las cosas. Y algo que aprendemos aquí es que la misma mano que trae la desolación debe traer también la liberación. Y por tanto siempre debemos estar sujetos o mirando esa mano. O sea que el Eterno permite que tengamos tiempos duros y difíciles. Sí, los permite, lo permitió con Job. Pero no por mal, sino porque nos enseña, nos lleva. Ahora, ¿se hace muy difícil? Sí. Y yo les decía, hay momentos tal vez en los que no se quiere seguir, sí. Pero esa mano que nos permitió entrar nos va a sacar. Y yo quiero que usted lo tenga claro en esta tarde. Génesis 8, del 4 al 12, dice la escritura: y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Eso es Turquía.
Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10, en el 10 al 1 del mes. Se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Fíjense la descripción de lo que hizo el cuervo, yendo y volviendo. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y halló la paloma y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendiendo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días. Fíjense cómo Noé iba esperando. Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y entonces, aquí nos vamos a encontrar con ese punto que vamos a pasarlo, pero es lo que aprendíamos también cuando estudiamos las parachás, y es el término de limpio o tajor, y el término de lo inmundo o lo no limpio, que es tamé. Eso lo hemos estudiado en las parachás y entendemos las características: limpio, puro, santo, y de la parte de lo que no es limpio, entonces contaminado, moralmente, amancillar, corromper, declarar. Y entonces entendemos aquí que Noé envió 2 clases de animales, uno impuro y uno puro, uno limpio y uno inmundo. El cuervo, que es inmundo o impuro, eso lo encontramos en Levítico 11, del 13 al 15, si usted quiere asegurarse de que es un animal impuro. Entonces vemos cómo ese cuervo dice que iba y venía, pero nunca llegó al arca. En cambio la paloma fue y regresó donde Noé y entró al arca nuevamente, ¿verdad? ¿Qué dicen algunos estudiosos? Que el cuervo se paraba de aquí para allá en medio de las cosas que aún había. Sin duda que encontró mucha carroña, producto de tanto animal y ser humano que había muerto durante el diluvio, por lo que para él fue un festín. En cambio la paloma, que es un animal limpio o puro, no encontraba un lugar donde posarse. No se mueve en la carroña, en la inmundicia, por lo que regresó al arca y a un lugar seguro y limpio. Entonces vemos que el arca también descansó sobre una montaña que sin duda alguna fue dirigida por la mano del Eterno para ponerla en el momento y en el lugar exacto donde ella reposó o donde ella paró. Y esto nos enseña que el Eterno tiene tiempos y lugares de reposo para su pueblo, para usted y para mí, tiempos establecidos ya después de haber sido zarandeados o después de haber sido pasados por un tiempo duro y difícil. Y muchas veces Él hace provisión para que se establezca cómoda y oportunamente, sin estratagemas propias de ellos y completamente más allá de lo que ellos pueden prever, es decir, fuera de nuestra voluntad, fuera de lo que podamos imaginar. Así es que si usted ha venido pasando un tiempo tan fuerte y tan difícil, si se le ha extendido tanto ese diluvio, tanto que usted ha llegado a pensar, ya no tengo cómo salir de esto, ya no creo que pueda salir de esto. Para los que nos escuchan en la radio, si hay alguien que tal vez ha estado diciendo no veo la luz por ningún lado y por más que pudiera ver algo, tendría que ser un milagro del Eterno, ¿saben? A veces Dios nos lleva a ese punto donde usted y yo ya no podamos hacer nada, nos obliga a reconocer nuestra debilidad, nos obliga a humillarnos delante de Él, y ahí es cuando Él viene y nos pone sin estrategias de hombres, sin lo que nosotros pensemos, sin lo que nosotros creamos. Y ese tiempo ha sido fuerte, pero ¿saben? Yo creo que viene pronto la mano del Eterno para cada uno de nosotros. Y si usted quería tener una respuesta en esta tarde, Hashem no se ha olvidado de usted ni de mí. Y aunque haya sido duro el tiempo, y aunque el proceso haya sido muy fuerte, y aunque usted haya llegado al punto donde diga, ya no creo que Él pueda hacer algo conmigo, donde usted haya llegado al punto de decir, yo creo que Él se olvidó de mí y no me va a ayudar, porque me permitió humillación, porque me permitió llegar a lo profundo, en esta tarde Él le dice, no se afane, porque yo estoy ahí. Y así como puse con mi mano el arca en el mejor lugar para que parara y no se dañara, así lo voy a llevar a usted. Necesito que crea en mí.
Y eso hacía parte de la fe, de la emuná que tuvo Noé. Entonces, el Eterno había dicho a Noé cuándo vendría el diluvio, cuándo iba a empezar. Pero si usted se fija, él nunca le mencionó a Noé cuándo iba a terminar. El conocimiento de lo anterior o de lo primero, el conocimiento de que iba a venir un diluvio era necesario para que Noé construyera el arca, ¿sí? Pero el conocimiento de lo último hubiera servido solo para satisfacer la curiosidad, su ansiedad como ser humano. Y entonces muchas veces el Eterno nos permite entrar en ese diluvio o nos permite entrar en esa prueba, pero nunca nos dice nada. Y puede que Él hasta el día 120, hasta el último día de esos 120 años llegue y nos diga, oiga, ya se acabó. Como puede que nunca nos diga nada. Y eso es lo que lo hace interesante, ¿saben? Y es lo que lo hace difícil también para nosotros. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿por qué será? ¿Porque Dios es malo? ¿Será que es que a Dios le gusta jugar con su pueblo? ¿Será que es que a Dios le gusta verlo a usted sufrir y llorar todos los días allá de rodillas delante de Él pidiéndole una respuesta? No, todo en Él es perfecto, todo en Él se desarrolla según su voluntad y no tiene ninguna cosa mala. Y en este caso, ¿qué era lo que hacía? ¿O qué era lo que quería ocultárselo? ¿O qué fue lo que pasó? Pues hombre, que Noé estaba ejercitando su fe y su paciencia. Noé estaba ejercitando su emuná y su paciencia. Vemos cómo Noé envió la paloma, dice que a los 7 días volvió a enviarla. Y entonces hacemos un alto y tal vez analizamos acá y nos vamos a dar cuenta de que el arca era una comunidad o una pequeña comunidad y que si no era justo guardaba Shabbat. Y muchos nos dan o nos indican el hecho de que tal vez Noé cada Shabbat enviaba una paloma. Porque en base a su obediencia tal vez estaba pidiendo una respuesta de parte del Eterno. Hasta que la recibió su bendición. La paloma también es un emblema de un alma bondadosa que no hallando paz o satisfacción en el mundo, regresa al Eterno, a Yahshua HaMashiach. Y el corazón carnal, como el cuervo, se arregla con el mundo y come de la carroña que encuentra ahí. Así como Noé sacó su mano y tomó la paloma y la trajo al interior del arca, así Yahshua ayudará y acogerá a los que huyen, a los que corren a él y lo buscan como reposo. Y ya para terminar, Génesis 13, 19, ya vamos acabando. Y sucedió que el año 600, Génesis 8 del 13 al 19, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró. Y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Yahweh a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Fíjese que estaba dando mandamientos, tenga eso presente. Entonces Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Entonces, hay algo que debemos aprender y es que Dios consulta nuestro beneficio más que nuestros deseos. Y Él sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros, mejor que nosotros mismos. Y por cuánto tiempo es conveniente extender tal vez la prueba, el proceso, el aprendizaje, y cuándo es necesario tal vez que sigan las restricciones hasta que nosotros lo entendamos, antes de que lleguen esas misericordias que nosotros anhelamos. Porque ¿qué haríamos? Tal vez nosotros en nuestro afán saldríamos a irrumpir con todo. Si la puerta está cerrada, nos salimos por la ventana. ¿Ustedes saben cuál es el desespero del hombre cuando ya no se aguanta más en un lugar? Fue más de un año encerrados en un arca, con animales, viviendo todos los días la misma situación. Y no sabía cuándo iba a acabar. Entonces ahí es donde el Eterno nos lleva, siempre en su proceso. Y ahí es donde estamos comprobando esa verdadera emuná que tuvo Noé. Como Noé recibió la orden de entrar al arca, así, por tedioso que haya sido su confinamiento, él iba a esperar de nuevo una orden para salir. Nosotros debemos reconocer a Yahweh en todos nuestros caminos y ponerlo delante de nosotros en todos nuestros movimientos.
Solamente van bajo la protección de Dios los que siguen las instrucciones del Eterno y se someten a Él. Y vamos a concluir ya, por cuestión de tiempo. Vemos que lo primero que hizo Noé cuando salió del arca, ¿qué fue? Pensar en dónde voy a vivir, tengo que construir un par de chozas, mis hijos van a aguantar hambre, ¿qué vamos a hacer? Él salió a rendir adoración, salió a hacer sacrificio. Y es tal vez lo que tenemos que aprender el día de hoy también, en medio de todas las cosas que Él nos ha enseñado. Que el Eterno quiere que nosotros dependamos netamente de Él, que quiere que cada día avancemos más, que entendamos que aunque se alarguen muchas cosas, al final va a ser necesario el salir a ofrecerle sacrificio. Y yo les decía, tal vez eran pocos animales para ofrecer sacrificio. No sé si Noé antes de subirse al arca tenía un lote de ovejas de 100 o de 1000, no lo sé, no lo dice la Escritura. Pero sin embargo se subió solo con 7 parejas. Y fíjense que él en ese momento, cuando se bajó del arca, no se puso a pensar, oiga, pero es que si yo le ofrezco esta pareja de ovejas, voy a descompletar estos y entonces, ¿qué voy a comer? Y si no me vuelven a producir, porque hasta ahora estamos empezando otra vez con la tierra, y si él no pensó nada de eso. ¿Y saben qué nos enseña eso también? Que aun cuando tengamos poco y nada, tenemos que entregarlo confiados en el Eterno. Porque es Él quien va a proveer, porque es Él quien va a bendecir, porque es Él quien nos va a levantar. Y eso son cosas que retumban, ¿saben? No sé si ustedes, pero a mí sí. Son cosas que nos llevan a pensar y a estudiarnos y a analizarnos y a mirar, bueno, ¿qué estoy haciendo? Porque a veces es necesario que el Eterno nos deje en cero para entender muchas cosas. Y yo le digo, oye, aprenda de eso. Escuche lo que Hashem le dice en esta tarde. Él anhela de lo que usted tiene. Él anhela que usted sea generoso con Él. Él anhela que usted le entregue la mejor disposición de su corazón. No anhela mucha plata, no anhela millones. ¿Qué fue lo que vio en Caín y qué fue lo que vio en Abel? La disposición del corazón. ¿Cómo está su corazón? Que su corazón tal vez no se recargue a lo poco, porque Hashem le puede dar el doble o el triple o 1000 veces más si así lo quiere. Pero a veces nos aferramos de cosas que no tienen sentido. Y Noé salió a entregarle lo mejor al Eterno, antes de pensar en cualquier cosa. ¿Y por qué todo esto? Ahora sí terminamos. Porque seguimos siendo seres humanos. Porque Yahweh quitó una generación malvada. Quitó una generación llena de pecado. Pero no quitó el pecado ni la maldad del ser humano. Y eso es importante que lo entendamos. Eso sigue estando ahí, sigue estando presente en cada uno de nosotros. Así es que no se nos puede olvidar y no podemos ignorarlo. Muchos puntos, ¿no? Para aprender, para analizar, quizá nos extendimos un poco o muchísimo, no sé cómo se les haya hecho, pero el Eterno no llega ni antes ni después. Y he aprendido que cuando entrega su palabra es porque vamos a tener la oportunidad de ponerla por obra. Así es que fueron muchas cosas las que Él nos impartió hoy y son cosas en las que vale la pena meditar a lo largo de la semana, porque ¿cuáles eran los 3 principios que dijimos que formaban una buena emuná? Conocer, creer y obedecer. 3 puntos vitales para que usted logre aguantar esos 120 años, si así lo quieren. Eso fue lo que mantuvo a Noé. Y lo mantuvo por 900 y tanto de años. ¿Cuántos años duró Noé? 900 y 900, no sé, se me escapa ahorita. Así es que eso es lo que nos va a mantener hasta el último día, lo que no va a dejar que se nos quite tal vez esa oportunidad de ser llamados justos o de hallar gracia con el Eterno. Amén. Vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle al Eterno que sea Él obrando en nuestra vida. Bendito Abacados, te damos gracias, papá, en esta hora. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque para siempre es tu misericordia, papá. Queremos agradecerte
Porque hoy has traído instrucción a tu casa, has traído instrucción a tu pueblo, has traído instrucción a tus hijos, papá. Quiero agradecerte, Señor, porque nos das la oportunidad una vez más de compartir contigo, Señor, de recibir de ti, papá, de renovar fuerzas, Señor, de aprender para seguirte agradando, Señor, con todo lo que hacemos porque es nuestro anhelo, Padre. Quiero clamarte, Señor, en esta tarde, papá, para que seas tú obrando en tu pueblo, Señor. Aún, Señor, en los que escuchen este video, en el tiempo que sea, Padre. Cuando entren, que seas tú ministrando sus vidas y sus almas, Señor. Que seas tú permitiéndonos entender, Señor, en todo tiempo, que debemos avanzar, que debemos ir en avance, que debemos ir creciendo, caminando, subiendo escalones, Señor. Que así, Padre, como nos enseñabas a través de esas tres partes en las que estaba dividida el arca, en esas tres partes que nos encontramos, Señor, en el Mishkan, debemos ir creciendo y avanzando en santidad, en purificación, Señor, en relación contigo, papá, que podamos hacerlo vivo, Señor, cada día de nuestra vida, que podamos, Señor, en todo instante, en todo momento, Señor, tener nuestra mirada puesta en ti, en esa mano, Señor, que permite formación porque nos amas, Señor, que nos corriges porque nos tomaste por hijos, papá. Déjanos aprender, Señor, esos tres principios para que vivamos una emuná, Señor, como la que tú nos demandas, como la que tú nos enseñas, Señor. Permítenos, Padre eterno, no quedarnos estancados, Señor, en el problema, en los pensamientos, en los ataques, Señor, de Hasatán, en los ataques, Padre, del adversario, sino que podamos avanzar, que podamos crecer, papá, que podamos entender que tú vas delante de nosotros, Señor, que podamos entender, Padre eterno, que aunque no te veamos, que aunque calles, Señor, durante el examen, es cuando tú más estás pendiente, Padre. Yo te pido en esta hora que logremos conocer, creer y obedecer de tu escritura, papá, que podamos conocer, creer y obedecer de tus tiernas instrucciones, Señor, que durante todo el tiempo, Padre eterno, que estemos en esta casa, en esta vida, en este mundo, Señor, nosotros podamos avanzar conforme a una verdadera emuná, Señor, que durante todo el tiempo que estemos aquí, Padre eterno, caminando, aportando para la construcción de esa arca, Señor, que se está haciendo en este tiempo, Padre, nosotros podamos terminar todo el ciclo, Señor, y tú nos veas y aún hallemos gracia, papá, y aún, Señor, así como Noé, Padre, aún seamos justos delante de ti, Señor. Aún sigamos guardándonos, aún sigamos agradándote, papá, porque el tiempo es largo, Señor, porque Noé soportó durante 120 años, tal vez encerrado en un arca, Padre, pero hemos entendido, Señor, que aún aquí, donde estamos cada uno de nosotros, Señor, desfallecemos, papá, y a veces se nos acaban las fuerzas, Padre, y a veces la emuná quiere irse, Señor, pero en esta noche yo te pido, levanta, papá, levanta a tu pueblo, Señor, todo aquel que está necesitando, Padre, una respuesta tuya, Señor, levántalo, restáuralo, papá, renueva, Señor, esos huesos, sopla, Padre, vida nuevamente, Señor, así como lo hiciste para que las aguas se secaran, pero para que la tierra tuviera vida nuevamente, hazlo en esta noche con tu pueblo, papá, abona esta tierra, sopla, Señor, sobre nosotros y permítenos seguir adelante, Padre, porque el camino es largo, Señor, y nuestro único anhelo y propósito es servirte hasta el último día de nuestras vidas, papá. Yo te entrego, Señor, este pueblo en tus manos, entrego mi vida en tus manos, papá, y te doy gracias, Padre, porque sé que tú estás ahí, Señor, porque aunque a veces nuestra humanidad y nuestros ojos, Señor, literales y físicos, quieran mostrarnos que tú te has apartado, Señor, hoy nos has demostrado que llegaste a nosotros, que estás nuevamente, hoy has traído respuestas, papá, por eso te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, ministrando la vida y el alma de cada uno de tus hijos, papá. De todos los que escuchen, Señor, esta enseñanza que tú diste en esta tarde y que a través de ella, Señor, como decía tú, apóstol, Señor, tu talmidín, mientras se va hablando de tu palabra, que se vean milagros, Señor, y el mayor milagro, Señor, es ver un corazón humillado, un corazón arrepentido, con una teshuva verdadera, papá, que retorne a ti, papá. Yo te lo clamo, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, y te doy gracias, Padre, porque sé que tú lo harás. Te bendecimos y te damos gracias, papá. Amén y amén.
Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.